¿Qué tal? Muy buenas con todos. Ahora, continuando con la promotoría Sausa, vamos a hablar del ciclo del agua. Bueno, yo soy Daniel Fernández Rizo y tengo 20 años. Me encuentro estudiando en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la carrera de Ingeniería Ambiental, y algunos de mis hobbies son realmente hacer un poco de todo. Viajar, deportes de aventura, ir a montar bicicleta ahora en la pandemia, escuchar y tocar música, y hacer emprendimientos. Bueno, para iniciar el ciclo del agua, me gustaría que piensen, o que recuerden más bien, ¿qué es lo que saben hasta ahora del ciclo del agua? ¿Qué han visto alrededor, a lo largo de los años en el colegio, en la naturaleza? Bueno, la definición e importancia que tiene el ciclo del agua es que es un proceso que muestra el movimiento y la circulación del agua a lo largo del planeta. Y todo el tiempo está cambiando en diferentes estados. Y eso le permite almacenarse, moverse, distribuirse. Y la importancia es que básicamente todo lo que es la vida depende de este ciclo. Hablando un poco de la importancia, conociendo el ciclo del agua, podemos ver en la primera imagen que se pueden prevenir algunos desastres naturales, conocemos y cómo le da vida el agua al ecosistema. También se puede extraer, conociendo el ciclo del agua, podemos conocer la etapa de la infiltración y de ahí extraer el agua que tenemos en los pozos para beber. Podemos almacenarla en las represas y también podemos usarla para los cultivos. Esos son algunos ejemplos de la importancia de conocer el ciclo del agua. Y también a manera de introducción, es importante conocer que el agua va a predominar en este planeta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Como sólido, por ejemplo, podemos encontrarlo como nieve o como hielo. Y cuando se derrite, que es lo que se llama fusión, llega al líquido, y que cuando se evapora llega al gas. Y al revés, pasa del gas para líquido, sería condensación, y del líquido al sólido, solidificación. Bueno, este gráfico puede variarnos un poco, pero es lo que resume básicamente todo lo que es el ciclo del agua. Lo que más conocemos como la precipitación, acá los elementos en los que se encuentra como hielo y nieve, la infiltración como proceso, y algunas definiciones quizá un poco más complejas como sublimación y desublimación, que es cuando pasa de sólido instantáneamente a vapor, no llega a pasar por líquido. Y eso es dependiendo de ciertas condiciones. Pero para simplificar un poco el proceso, se tiene esta gráfica, que es la que muestra la evaporación, digamos, del mar, llega hasta el cielo como vapor, forma las nubes y precipita cayendo como lluvia, luego pasa por los ríos o se infiltra bajo el suelo y regresa otra vez al cuerpo de agua, que en este caso sería el mar. Ese es el método que vamos a explicar un poco más. El primer punto vendría a ser la evaporación. Y como manera más compleja, un poquito, la evapotranspiración. Esta palabra básicamente se compone de la evaporación sumado a la transpiración. Y la evaporación es lo que ya sabemos, que es cuando el agua recibe energía, por ejemplo en el mar, recibe energía del sol, y las partículas de agua pasan del estado líquido al gas. Esto compone el 90% de la evapotranspiración. Y esto llega a las nubes y se almacena en el cielo. Pero también se le suma la parte de la transpiración. Y eso, en simples palabras, es cuando sudamos, pero principalmente cuando las plantas lo hacen, en cierta manera, ya que las plantas pueden regular su temperatura liberando agua en las hojas. Y esto también se va a evaporar. Esto lo vemos bastante, por ejemplo, en la selva, donde hay mucha humedad y mucho vapor encima de los árboles y las plantas debido a justo la transpiración. Y esto vendría a aportar el 10% del vapor. Entonces, básicamente, la evapotranspiración es la suma de la evaporación con la transpiración. Luego está la infiltración, que en simples palabras es cuando se mueve el agua desde la superficie del suelo hacia profundidades mayores. Y esto lo vemos muchas veces cuando regamos, por ejemplo, una planta, un cultivo, ya que el agua va a infiltrar hacia la zona de las raíces y luego va a seguir infiltrando más, dependiendo del tipo del suelo.
Y esto ocurre porque existen pequeños espacios de aire entre las partículas de suelo. Entre pequeñas piedritas, digamos, existen vacíos que se llaman poros, donde hay aire y cuando llega el agua ocupa este espacio y así va hundiéndose, digamos. También lo podemos ver, por ejemplo, quienes han ido a la playa, cuando tiran agua encima de la arena, ven que rápidamente el agua no se empoza, sino pasa, digamos, infiltra. Después está la condensación y precipitación, que en simples palabras la precipitación podemos llamarla lluvia. La parte que condensa es que pasa del estado de gas, cuando luego que se evapora, llega a una menor temperatura y se transforma en líquido, como pequeñas gotitas. Y esto es porque el aire ya no puede almacenar más agua, digamos. Entonces llega un punto donde tanta agua líquida se almacena que empieza a caer, que es lo que llamamos precipitación. Cae como lluvia, o si hace más frío y las condiciones del clima lo permiten, puede caer como nieve, o si hace aún más frío, como granizo. Depende de la temperatura. Y justo relacionado a este punto de la lluvia, colocamos una pregunta. Y es, ¿se puede medir la lluvia que cae? Esto será hablado más adelante cuando vean en su proyecto del primer pluviómetro. También se encuentra el caudal, y el caudal es muy importante, podemos verlo por ejemplo en los ríos vendrían a generar este caudal, y es muy importante porque desplaza el agua de un punto a otro, hasta que desemboca, en este caso, en el mar. Y los beneficios del caudal, o hablando más propiamente del río en este caso, es que se puede tener el agua potable para tomarla, se usa para agua de riego, hay centrales hidroeléctricas que pueden producir electricidad con el movimiento del agua. También en los ríos más grandes se pueden poner barcos y uno puede transportarse. Los animales habitan aquí. Se puede usar como un atractivo turístico para pescar y obtener animales para comer. Y como mencioné, desemboca finalmente en un cuerpo de agua. Podría ser el mar, por ejemplo. Entonces completa el ciclo del agua desembocando. Después también está el almacenamiento. En el almacenamiento ya sería algo estático. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando mencioné que el agua infiltra bajo la tierra. Hay puntos donde ya no puede infiltrar y se queda atrapado entre rocas. Entonces eso lo vemos en las cavernas. Por ejemplo, esto es un acuífero, que es el agua atrapada bajo roca debajo de la tierra. Otra forma en que se puede almacenar es también en los lagos, porque el agua ya se queda ahí estática. Pero claro, ya después pueden haber otros procesos, puede evaporarse o puede almacenarse tanto que empieza a caer como un pequeño riachuelo. Y bueno, volviendo a los acuíferos, justo este almacenamiento de agua también es lo que muchas personas utilizan para extraer agua con los pozos. Otra forma de almacenamiento también es en estado sólido, como los glaciares que vemos en las montañas o en el Polo Norte, o como las nubes mismas, ya que el agua se queda como vapor ahí atrapada hasta que precipita. Y bueno, esos son algunos de los procesos más importantes que ocurren en el ciclo hidrológico. Como vimos, existen múltiples procesos, pero estos son los más simples y los más importantes en realidad. Bueno, gracias por su atención y tengan un buen día.